El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Jugos del Valle con sus nuevos sabores, mango, fresa y piña mandarina. Jugos del Valle, real como tú, en casa. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela, graduado en Cordon Bleu Alta Cocina Gourmet. Vive tu experiencia CNT, un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. CNT. De una, descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Con la confianza de Banco Pichincha. Sociedad Funeraria Nacional SFN, siempre pendiente de tus necesidades. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Estamos saludándoles hoy martes 9 de marzo para iniciar, ¿no?, un diálogo sobre la parte económica, que es importante, sobre la parte política para ver si se va despejando, pero también están los temas de las vacunas, ¿no? El tema de las vacunas que piden los consejos municipales que les permitan importar. Ya se había dicho que no es posible importar directamente, que no se puede ofrecer que cada uno de los municipios va a traer vacunas, porque en el mundo se debate cómo los estados adquieren para garantizar planes de vacunación. Pero bueno, de todo eso queríamos conversar con el señor ministro de Salud, el viceministro, con quienes antes teníamos un muy buen contacto, diríamos. Pero como desde hace un mes y medio, no sé si por todos los problemas que han tenido, pero no hay que olvidar que la mayor cantidad de problemas que han tenido ha sido por la comunicación, por no manejar bien la comunicación. Este medio siempre está dispuesto en ese manejo de la comunicación a transmitir lo que la autoridad plantea y cómo se debate. Por ejemplo, cómo zanjar esta discusión entre los municipios, que incluso llega a decir la alcaldesa de Guayaquil, se han muerto tantos mientras no nos responden. No es un tema de responder, no hay vacunas. Pero cómo hacer el trámite para adquirir vacunas con los recursos que los municipios están poniendo a disposición. ¿Cómo se ha de hacer eso? Sí se puede aclarar. Ese debate sí hay que hacerlo público con la ciudadanía también, porque si no parece que los muertos son porque no le han dado trámite a una solicitud. Y eso también es un manejo, yo diría, no muy serio del tema de la pandemia. Pero para iniciar esta mañana de trabajo, yo quiero saludar al señor doctor Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial, al economista Víctor Hugo Villacrés, representante en este gobierno y subgerente del Banco Central en el gobierno del señor economista Correa,
y al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. El comercio exterior, cómo manejarlo, pero además de cómo manejarlo, cómo planteárnoslo y qué plantear a los finalistas de esta contienda electoral, tiene que ver con cómo financiar los recursos, y mencionaba lo de Hugo Villacrés en el Banco Central, porque vuelve a toparse entonces el tema del comercio exterior y la plata del Banco Central. Augusto Latorre, bienvenido, buenos días. El tema del comercio exterior, porque el candidato Guillermo Lasso, por ejemplo, el día de ayer ha dicho que va a priorizar los convenios de comercio con todos los países que sean, con todos, sin ninguna excepción va a buscar, ¿no es cierto? Entonces va a ser una propuesta de debate, se deberá seleccionar, se deberá cerrar el comercio exterior. ¿Cuál la visión? Augusto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias. Un saludo a todos los contertulios. Para una economía relativamente pequeña como es el Ecuador, el comercio internacional es vital. Si fuéramos Brasil o si fuéramos India, podríamos en una parte al menos conseguir un crecimiento del empleo, crecimiento de la actividad económica con base al mercado interno. Estados Unidos, por ejemplo, es un país bastante cerrado, pero tiene una población de más de 300 millones de habitantes, una extensión geográfica enorme. Entonces, Estados Unidos puede, con base a la demanda interna y al mercado interno, puede generar un crecimiento relativamente vigoroso. Pero países como Ecuador, como Perú, Costa Rica, que son países pequeños, necesitan ganarse la vida, por así decirlo, produciendo bienes y servicios, no solo para el mercado interno, pero principalmente para el mercado externo. Las economías que se insertan bien en el mundo, y no todas se insertan bien, obviamente. Una economía de enclave, por ejemplo, no es una buena inserción mundial. Pero las economías que se insertan bien en el mundo, que producen cosas interesantes, atractivas, que atraen al turismo, que producen servicios de distintos tipos, que son atractivos no solo para los residentes en el país, sino para aquellos que están fuera del país. Son economías que pueden crecer más rápidamente, tienen mercados más grandes, pueden aprovechar de economías de escala, se benefician del aprendizaje. Cuando uno está inserto en una cadena de valor, por ejemplo, está inserto en la cadena del café, aprende no solo de quienes le compran, aprende también de quienes le venden insumos, le venden tecnología, le venden nueva maquinaria, nuevos equipos. De tal forma que la prosperidad económica en un país pequeño, yo diría, es imposible si no hay una buena inserción en los mercados internacionales. Y eso debería ser un proyecto nacional. El país debería tener una vocación de volverse un país atractivo para la gente, atractivo para el capital, atractivo para la inversión y con capacidad de que su producción nacional compita bien, sanamente en el mundo y se coloque bien. Hay países pequeños de quienes podemos aprender. Costa Rica es uno de ellos. La exportación más importante de Costa Rica ahora, aunque les parezca mentira, son equipos médicos de alta sofisticación. Costa Rica ha encontrado un nicho de mercado en ese tipo de producción. Claro. Pero eso requiere que tengas la educación, las instituciones, la política pública para generar este tipo de resultado. Claro, entonces ya con esta visión, al economista Hugo Villacrés, bienvenido, buenos días. Hugo, esta visión entonces tiene que ver con lo que ha de ser para sostener la propia dolarización, la cantidad de dólares que puedan venir. Y por lo que nos acaba de decir Augusto, lo primordial es consolidar el sector externo, pero también desde el punto de vista de producción interna y de prepararnos para esa exportación. O sea, ¿qué le ofrecemos al mundo para que los dólares de esta oferta vengan a la economía? ¿Cómo vemos? Bienvenido, Hugo, buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Un saludo para Augusto, un saludo para Andrés, para la gente que nos escucha. A ver, empezar definiendo, creo yo, una ecuación muy simple, que es la del PIB por el lado del gasto, que define al PIB como la suma de consumo
inversión, gasto y el resultado de balanza comercial. Entonces, parto de esta definición porque el resultado de balanza comercial siempre va a importar para que la situación de un país en términos de Producto Interno Bruto pueda mejorar. A una balanza comercial más positiva, mayor posibilidad de crecimiento económico y generación de empleo dentro de la economía local. Ahora bien, ¿cómo crece la balanza comercial? Con el resultado de incremento de exportaciones o reducción de importaciones. Los dos elementos son importantes. Veamos, de hecho, la situación histórica del Ecuador desde más o menos 1996. Usted puede encontrar el resultado de balanza comercial con algunos ciclos, por ejemplo, 1987, un año complejo, en donde la balanza comercial se vuelve negativa, pero después uno va observando que los años de crisis en el Ecuador han sido los años de balanza comercial más positiva. Y pongo un ejemplo, 1999, año de crisis terrible. Ayer recordábamos el lamentable congelamiento bancario de hace 22 años. Bueno, el resultado en balanza comercial fue 8,5% positivo. Y el resultado en balanza comercial, de lo que cierra, de los datos preliminares que tiene el Banco Central, al 2020, que es también un año de crisis, 3,4% positivo. Esto evidentemente nos invita a reflexionar sobre los componentes que están en la balanza comercial, es decir, que ahí hay un resultado de reducción de importaciones cuando se produce en crisis, cuando hay un producto tan grande en términos de la relación empleado-empleador, es decir, esta terrible reducción de empleo formal que ha habido en el Ecuador, que por cierto el INEC recién publicó las estadísticas con un mes de retraso. Pero voy a coincidir en que además de lo que sucede desde el lado de las importaciones, siempre va a ser productivo tener un desarrollo y un impulso del sector exportador. Y yo creo que hay algunos elementos importantes que desarrollar. Fíjese, por ejemplo, lo que Colombia en su momento hizo con la industria del café, que después fundó inclusive Procafecol, que por cierto tuvo un crédito del Banco Mundial en su momento, cuando tuvo una crisis fuerte. Entonces, a partir de eso, ellos pudieron tanto medir en cuentas nacionales qué es exactamente lo que pasaba con el café, como a nivel de país consolidar no solamente la producción, sino la comercialización de café. Hay que buscar y fortalecer la exportación de nuestros productos de estrella no tradicionales y, por supuesto, dentro de eso, la posibilidad de siempre tener un saldo, como yo les digo, positivo en balanza comercial, que sería la relación entre importaciones y exportaciones. Claro, y entonces ahí para saludar al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Esto es lo interesante, industrias, producción y empleo, están ahí vinculados todos, o sea, no solo son los empresarios, sino también los trabajadores. La Cámara representa esa nueva visión. Y el comercio exterior en una ciudad y una provincia como Cuenca y Azuay ha sido, yo diría, una de las cosas que ha ido creciendo. Pero ¿cuáles son las dificultades entonces, Andrés, bienvenido, buenos días, que se puede enfrentar y qué plantearnos para el futuro? Ya vemos que Augusto dice es indispensable. Claro, Víctor Hugo nos dice la balanza comercial debe tener estos equilibrios, pero ahí entra también el tema de lo que se habría denominado antes la sustitución de importaciones, ¿no? O sea, la producción nacional para tener un crecimiento interno, pero ya Augusto dice en países pequeños no, eso como que no es suficiente. Andrés, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Buenos días, Augusto. Buenos días, Víctor Hugo. Un gusto estar con ustedes. Estoy teniendo una conversación con expertos en el tema, así que yo tengo muchísima menos experiencia que todos ustedes y más bien un gusto y un honor poder conversar. Realmente lo que ha dicho Augusto y lo que ha dicho Víctor Hugo son temas sumamente importantes, pero penosamente al comercio exterior en los últimos años, posiblemente menos en los últimos 3 años, se lo manejó de una manera mucho más ideológica que económica o pragmática. Y eso dañó mucho la imagen del Ecuador en el exterior. El Ecuador históricamente ha tenido un socio comercial, el principal socio comercial, que es Estados Unidos.
pero se tomó la mala decisión de levantarse de una mesa de negociación hace algunos años por no estar de acuerdo en un tema. Y justamente uno de los retos que se tiene en una negociación con estas grandes economías es que hay demasiados temas que se deben poner de acuerdo y no por estar en desacuerdo en uno debe levantarse de la mesa, porque lo que pierde son años de negociación y lo que va potencialmente a perder es uno de los principales mercados. Sucedió con Estados Unidos, sucedió con Europa. Recordemos que por un tema específicamente de banano nos levantamos de la mesa en el año 2009 y nos volvimos a sentar 5 años después o 3 años después. Lo que se perdió en producción, en empleo en esos 3 años, ¿quién le devuelve al sector productivo? ¿Quién le devuelve al país? Eso demostró que la economía, el comercio exterior se lo manejó de una manera ideológica, teniendo acuerdos o generando acuerdos comerciales con Bielorrusia o con Irán, que en nuestro porcentaje de exportación es un valor mínimo. Entonces, uno de los primeros pasos que se tiene que dar es tener una política comercial, pero una política pragmática, que vaya dirigido a nuestros principales socios comerciales, como son Estados Unidos, como son muchos países latinoamericanos, pero uno de los principales, no sé si llamarlo errores, pero vacíos que va a tener el Ecuador en esta agenda comercial que ya se ha abierto de una manera muy correcta, es que nos estamos abriendo al mundo y nos estamos despreocupando de arreglar los problemas internos. Lo dijo Augusto. Uno de los principales objetivos que debería tener el Ecuador es mejorar los niveles de competitividad interno. ¿Por qué? Porque si yo me abro al mundo, si yo recibo invitados con una casa desordenada, los invitados no van a llegar de una manera ordenada y los más afectados van a ser los dueños de casa porque le van a desordenar más a la casa. Lo que tenemos que hacer es que una agenda de comercio exterior muy bien desarrollada, pragmáticamente desarrollada, vaya de la mano con una agenda de competitividad que mejore los niveles de competitividad del sector manufacturero, del sector productivo del Ecuador, porque es muy claro lo que dijo Víctor Hugo, es muy claro que debemos tener una balanza comercial positiva, es decir, más exportaciones que importaciones, eso es clarísimo, pero si nuestros productos son más caros que el producto importador, obviamente esas exportaciones no van a crecer en el volumen y en la cantidad que nosotros queremos. Entonces, hay que modificar las reglas del juego en el Ecuador. No puede ser posible que para importar una maquinaria se tenga que pagar el 30% de arancel y además subirle un 5% de salida de divisas, cuando en nuestros vecinos eso tiene arancel cero desde cualquier parte del mundo. Ese tipo de situaciones tienen que modificarse en el país para que las exportaciones sean cada vez mayores que las importaciones. Y un tema clave, Francisco, hay que ponerle el ojo, por decirlo así, al sector manufacturero de valor agregado, como lo que nos indicó Augusto en el ejemplo de Costa Rica. Y le voy a poner un ejemplo aquí en el Ecuador que es gravísimo y que posiblemente en otros países no suceda. El sector de software, que es tan importante el sector de servicios, por ejemplo, para una economía como Chile. Aquí en el país, para que una empresa, un emprendedor de software pueda sacar un préstamo en cualquier banco, público o privado, tiene que poner su garantía, su casa, su terreno, su automóvil, porque no le pueden prestar, ya que no tiene un producto, una fábrica que pueda poner como garantía, no le pueden prestar ni $10,000 porque el Ecuador todavía no cuantifica lo que vale un producto de software. Perdóname la palabra, pero es ridículo que en el año 2020 un país como en el Ecuador no pueda cuantificar lo que puede valer o no puede valer un software que está siendo exportado a España, a Estados Unidos, a países latinoamericanos. Ahí es donde el Ecuador está quedado en muchas situaciones o decisiones internas, y eso ha respondido penosamente a lo que vemos en la Asamblea Nacional, ¿no? Que siendo una institución con el 1% de aprobación nacional, decide lo que va a suceder en el Ecuador en los próximos años, y eso también admira porque no tiene la representación y aún así toma decisiones que van en contra de lo que el Ecuador requiere. Claro, entonces, Augusto, ahí tenemos obviamente dos conflictos, ¿no? Los tradicionales y no tradicionales, como dice Víctor Hugo, pero ya esta realidad que nos plantea también Andrés Robalino es la que nos toca tratarlo, como usted mismo sugería, Augusto, como una política de Estado, ¿no?
El petróleo distorsiona bastante esto, pero es indispensable para el financiamiento, aunque ahora tenemos problemas, vemos que vamos a comenzar a tener que importar incluso gasolina porque no vamos a poder dar el petróleo ni siquiera a la vieja y asaltada refinería de Esmeraldas. Entonces ya tiene un problema adicional. Pero ¿cómo equilibrar esta balanza de pagos y cómo, por ejemplo, hay alguien que dice que hay que ir retirando ya el impuesto a la salida de capitales, que hay que irlo bajando, porque eso es un ingreso? Alguien se arriesga y dice también se podría incrementar el IVA, eso nos puede sustituir este otro impuesto. Bueno, entonces la política no solo es con el comercio exterior, como nos acaban de plantear ustedes, sino el comercio exterior podría ser una consecuencia de lo interno, Augusto. Sí, Francisco, yo quisiera empezar por esa aclaración que me parece magnífica y que tú lo has dicho. El resultado de la balanza comercial es a veces la consecuencia y no la causa. Entonces, cuando Víctor Hugo mencionaba los años en los cuales las situaciones difíciles en el país, las situaciones de ajuste, están asociadas a un superávit comercial, eso no es argumento para decir que entonces hay que el superávit comercial nos va a hacer contraer, es al revés. La razón por la que se generan superávit comerciales a veces es porque el país se desmanda. Entonces hay periodos durante la bonanza en donde hay mucho gasto de consumo, gasto del gobierno, y como resultado de ese exceso de gasto se abre un déficit externo, que típicamente el país en su desesperación lo financia con deuda externa. Y como eso no es sostenible, llega un punto en que ya no se puede conseguir endeudamiento, ya no se puede financiar ese gasto enorme de la economía, y la economía se ve forzada a hacer grandes ajustes en el gasto, y eso produce una verdadera compresión de importaciones. Entonces es, como decía Víctor Hugo, observable que en momentos de grandes ajustes se genera un superávit comercial, pero no es un buen superávit comercial. Es un superávit comercial forzado por la necesidad de pegarle un ajuste brutal, draconiano al gasto, porque nos desmandamos en periodos anteriores. Eso es típico de los ciclos de subida y bajada que ha tenido el Ecuador. Entonces hay que entender la dinámica del sector externo a la luz del ciclo, pero también a la luz de la tendencia. Cuando uno ve una tendencia en países que les va bien en el crecimiento, típicamente el crecimiento del empleo, el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento de la producción, va generando en el tiempo la tendencia a tener un superávit comercial porque las exportaciones prosperan. Entonces, esa es una primera aclaración. Una segunda aclaración es que el Ecuador es un país que enfrenta problemas de crecimiento y hay para mí dos variables que son los obstáculos más obvios para el crecimiento del país. El primero lo mencionó Andrés. Somos un país muy poco competitivo. Somos un país caro. $1,000 en el Ecuador compran menos que $1,000 compran en Colombia. Somos un país caro. Somos un país en donde el salario mínimo es 2 veces el de Colombia. Entonces es difícil para las empresas encontrar suficientes recortes de gasto para ser eficientes y competir con Colombia o con Perú o con Chile. Y como estamos dolarizados, no podemos usar la argucia de la devaluación para volvernos competitivos. Entonces tenemos que volvernos competitivos de alguna otra manera. Y eso requiere tener una política económica orientada a bajar los gastos generales de la producción. Entonces hay tantas maneras. En el Ecuador hay un exceso de gasto que no son necesarios y que nos hacen eficientes. Por ejemplo, por problemas de seguridad, las empresas tienen que tener sus propios guardias privados. Eso es un gasto que otros países que son más civilizados, que tienen una situación más ordenada, menos crimen, no tienen que incurrir. Hay gastos de comunicación, de transporte, porque el sistema de los camioneros, el sistema de las autopistas no funciona tan bien, el puerto, los aeropuertos. Tenemos temas de costos de trámites que se podrían reducir enormemente. O sea, tenemos un problema de competitividad que necesitamos resolverlo con una política pública sana y que vaya orientada a generar una bajada general de los costos de producción en el país. Y hay que pensar en eso también cuando se piensa en la reforma tributaria.
Pero hay otra variable que hace que el país no pueda competir bien y no pueda crecer fácilmente, y es la prima de riesgo país. Hemos hablado varias veces en su programa, pero el Ecuador tiene una prima de riesgo que es 5 veces el promedio de Chile, Perú y Colombia. Esa prima de riesgo país es la tasa, pone un piso a la bajada de las tasas de interés. Entonces, si los ecuatorianos queremos que las tasas de interés en el Ecuador puedan bajar, la manera más eficaz de conseguirlo, aparte de que haya más competencia en el sistema bancario y que los servicios financieros mejoren, aparte de eso, se necesita que la prima de riesgo país baje, porque la prima de riesgo país te marca el mínimo de rentabilidad que necesitas para poder invertir en el Ecuador. Entonces, mientras que en Chile, con una rentabilidad de 3, 4, 5%, ya te sientes contento porque estás ganando más que la prima de riesgo de ese país. En el Ecuador necesitas rentabilidades del orden del 30, 20% para poder invertir porque tienes un país tan riesgoso. Entonces, si realmente queremos encauzar el crecimiento del empleo, de la economía, necesitamos preocuparnos de estas dos grandes restricciones que son muy ecuatorianas. Baja competitividad externa por problemas de costos y una prima de riesgo que es 5 veces la de los vecinos. ¿Cómo bajamos la prima de riesgo país? Manejándonos bien. Si no fuéramos un país que cada 10 años no paga su deuda, que tiene desórdenes institucionales, que no arregla su democracia para tener los suficientes pesos y contrapesos, si no es un país que genera estabilidad de la regulatoria, legislativa, que hace que la inversión sea predecible, no vamos a tener la inversión, y a la larga, el crecimiento de largo plazo está muy relacionado con la inversión. Y la inversión quiere decir hacer apuestas en el país. Entonces necesitamos crear un ambiente en el que los ecuatorianos quieran apostar en el Ecuador y los extranjeros quieran apostar en el Ecuador. Entonces sí, tenemos que pensarlo así. Para mí, el camino, una manera de organizar el pensamiento es pensar qué cosas tenemos que hacer a nivel institucional, a nivel legislativo, a nivel regulatorio, política pública, infraestructura, educación, para que por un lado nos volvernos más competitivos y por otro lado bajar la prima de riesgo país. Pensemos, por ejemplo, en Uruguay. Uruguay tiene una prima de riesgo país bajísima porque es un país con instituciones estables, fuertes, con una manera de hacer política marcada por el consenso, por una manera de discutir los problemas públicos más abierta, vigorosa, pero a la larga, cuando Uruguay termina pasando una ley, la ley se queda ahí por muchos años. Entonces, ese tipo de inestabilidad institucional es parte de nuestro problema de tener una prima de riesgo país tan alta, y es parte de nuestro síndrome de bajo crecimiento. Claro, Víctor Hugo, si esto es así, digamos, hay un ingrediente adicional, que la propuesta es crecer más hacia adentro, fortalecernos de uno de los candidatos, fortalecernos primero, además, con soberanía alimentaria, con soberanía de todo, y las importaciones, aunque en los últimos años las importaciones no es que han bajado ni se detuvieron, se mantenían el ritmo de las importaciones y no necesariamente de bienes para la producción, sino de consumo. El consumo se alentó mucho, se habló mucho del uso de la tarjeta, incluso de que si uno pierde el trabajo podía usar la tarjeta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo plantearnos cuáles son los mínimos de acuerdos para arreglar no solo el comercio exterior, sino que a través del comercio exterior, que va a ser un reto, ir readecuando las cosas que Andrés Robalino nos ha dicho? Oigan, nosotros en la industria esto es lo que necesitamos que se arregle, ¿no? Víctor Hugo. Gracias, Francisco. A ver, algunos temas importantes, creo yo. En efecto, se ha mencionado el tema de las devaluaciones, sobre todo en la década de los 90, que generaron resultados positivos en balanza comercial de manera artificial, ¿no? Porque se cumplía la condición Marshall-Lerner-Robinson, entonces básicamente había cómo devaluar y de esa manera, con un mecanismo artificial, generar competitividad. Esto no pasó ya en dolarización. Evidentemente, somos un país que tiene que generar mayor competitividad sistémica, y en ese sentido van a ser plausibles, van a ser loables todos los esfuerzos
que puedan existir tanto desde el Ejecutivo como desde el sector privado por generar esa competitividad que se debe generar de manera real. Y entonces entramos en dos elementos que son importantes. Cuando uno analiza competitividad, entra evidentemente en el costo del dinero en la economía, el costo del capital, entonces las reducciones que deberían tener las tasas de interés, sí, en parte que pueden obedecer a esto que se conoce como la prima por riesgo a nivel internacional, pero también a los costos locales y también a veces a voluntad, ¿no? Voluntad que puede haber en el sector de intermediación financiera, que es el sector que debería ayudar a este proceso de mejorar costos en la empresa privada. En términos de salario, pues yo creo que el salario lo que ha tenido es una elevación desde mi perspectiva justa. Y si se quiere, una de las ventajas que ha traído la dolarización es el retirarle a los gobiernos esa capacidad de generar emisión monetaria y a través de emisión monetaria inflación que perjudicaba finalmente el bolsillo de los ecuatorianos. Es decir, la última vez que tuvimos inflación alta fue en el 99. ¿Perdón? El poder adquisitivo, la gente puede endeudarse y sabe cuánto va a pagar de aquí a 5 años, pero si es que se genera, por ejemplo, una moneda virtual, para eso no necesariamente vamos a seguir pensando en cómo estamos pensando ahora, Víctor Hugo. Ok, a ver, vamos terminando esta parte y ya voy a la parte interna, porque en la parte externa es importante esto. Considero entonces que ha habido mucha voluntad política para que los salarios puedan superar la canasta básica, la canasta vital y para mejorar la situación de los empleados. Evidentemente un deterioro en el sector laboral. Y voy a la parte interna. No puede haber solo un fortalecimiento del sector externo. Cuando yo empezaba esta intervención decía que el PIB por el lado del gasto también es consumo, inversión, gasto de gobierno y balanza comercial. Entonces, fortalecer el consumo interno no es un decálogo, creo yo, de alguno de los candidatos en el Ecuador. Es un decálogo en general que lo han puesto sobre la mesa instituciones como Naciones Unidas, la CEPAL, el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, hablan de la necesidad de reactivar la demanda interna para de esa manera generar mayor consumo. El consumo genera producción, la producción de las empresas genera empleo. Entonces, yo creo que ahí es importante que tanto el sector externo funcione y funcione adecuadamente con los indicadores que hemos mencionado y también el sector interno. Es tiempo de pensar más, por ejemplo, en temas como la economía naranja, esta economía de los servicios que bien hablaba Andrés, esta economía que la podemos desarrollar y que puede dejar grandes réditos en términos de exportaciones. Es momento de pensar también en la economía circular, qué es lo que podemos hacer internamente para fortalecer ese consumo y evitar esta linealidad, ¿no? Este hecho en donde nosotros tomábamos, por ejemplo, de la naturaleza insumos y esos insumos finalmente iban a la basura. Ahora en las economías modernas, el 70-80% de eso puede ser reutilizado y esa reutilización va a generar, primero, que no deterioremos el medio ambiente y segundo, que podamos obtener un resultado importante en términos de consumo. Las economías colaborativas a nivel interno, creo que hay que reactivarlas. Ese va a ser un elemento muy importante desde lo que yo diría esta expansión necesaria que debemos tener en el consumo. Pero no olvidemos, estimado Francisco, que en el Ecuador, según datos del INEC, 3 de cada 10 personas de la población económicamente activa tienen pleno empleo. Entonces, o mejor dicho, tienen empleo adecuado. Entonces, uno de los elementos fundamentales a considerar es el tema de dinamizar el consumo interno. Después, el tema de monedas electrónicas con cualquier nombre que se pueda tener, va a resultar importante en ciertos sectores. Voy a poner un sector específico que la gente nunca menciona, probablemente por desconocimiento. Fíjese, en el Seguro Social Campesino, estimado Francisco,
todavía la manera de recaudar el aporte que se hace a la seguridad social es a través de asociaciones. Es decir, los campesinos se acercan a las asociaciones reciben el dinero, aporte de cada uno, no reciben los $2.70, por cierto, reciben 10, 12 dólares, le entregan $2.70 al IES y el resto es para la asociación. ¿Cuándo usted podría tener un canal directo de recepción de eso vía, por ejemplo, dinero electrónico? Es decir, directamente los campesinos podrían, a través de su cuenta, depositar en el Seguro Social Campesino y evitar esta, entre comillas, intermediación que lo que hace es generar un aporte muchísimo más grande para las asociaciones. Y con lo cual las asociaciones tienen recursos para hacer otras cosas. Exactamente, usted lo ha dicho. Entonces ahí tiene usted un uso adecuado de un monedero de estos que Víctor puede servir. Hugo, ¿y eso se dio cuenta cuando estaba en el seguro o no? Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, se planteó la utilización en esa época de lo que hubiese sido el dinero electrónico para el efecto. Lamentablemente, yo salí en marzo y la aplicabilidad del dinero, en marzo del 2015, y la aplicabilidad del dinero fue un poco después. Pero ahí había una herramienta clara de uso que permite reducir este tipo de cosas. Pero siempre y cuando, o sea, si yo, perdón, Víctor Hugo, si yo deposito $2.70, el Seguro Social tiene $2.70, porque estoy entregando dólares. El problema es que el seguro me puede pagar o hacer una transferencia con $2.70 que no están en el Banco Central. Mire, todas las herramientas son positivas si uno sabe utilizarlas adecuadamente. Entonces, el tema, por ejemplo, en el Banco Central, y este tema que está de moda, que es la famosa independencia del Banco Central, uno puede entrar y analizarlo desde varias perspectivas, pero lo cierto es que toda la década de los 90, especialmente a partir del 94, con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, el Banco Central dejó de ser independiente, era dependiente de las instituciones financieras y de los grandes capitales. Eso nos llevó al congelamiento bancario. Y podríamos decir que también ha existido un tema de expansión de balance entre el 2015 y el 2017 que puede ser moderado. Entonces, al fin del día, discutir en pleno siglo XXI la independencia del Banco Central es como dice el Premio Nobel de Economía Jeffrey Sachs, por cierto, exfuncionario del Banco Mundial, dice, en este momento discutir la independencia del Banco Central es insostenible porque ningún Banco Central es independiente. Todos son dependientes. Lo importante es saber a qué intereses responden. Y como le digo, a qué intereses responden, que respondan al país teniendo en cuenta los intereses, porque no es que no se quiere que tengan interés ningún sector, sino que en virtud de esos intereses apliquen políticas públicas, y eso es lo malo. Entonces voy donde Andrés Robalino. Andrés, usted que pone la parte, digamos, ya no solo del análisis, sino de las necesidades que usted siente esas necesidades, cuando se plantean políticas en donde ustedes tienen cuentas corrientes, en donde se habla incluso de la necesidad de defender una dolarización a través de elevar el comercio exterior, de mejorar ese comercio exterior, pero también, como dice Víctor Hugo, tampoco es que hay que descuidar el consumo interno, ¿no? ¿Cómo equilibran ustedes en las empresas? ¿Discuten este tema de cómo proveer mejores servicios al interior y tener excedentes exportables, Andrés? Por supuesto, Francisco, eso es un tema que se lo analiza y se lo discute todos los años. Debemos estar muy claros que una empresa que no es productiva no va a vender ningún tipo de producto o servicio, y no se compite únicamente con el producto o servicio de la ciudad o del país, sino con el producto del servicio o el servicio que viene del exterior, que viene con mejores precios, que viene inclusive con una mejor logística y otras características más. Entonces, una empresa tiene que pensar primero en su productividad, que tiene dos factores fundamentales, la tecnología y la parte laboral, pero también no puede dejarse de preocupar de la competitividad. Esos dos factores son lo que le dan a una empresa la posibilidad de vender a mejores precios en el mercado interno y obviamente en algún momento llegar al mercado externo.
pero penosamente en la parte de productividad, por ejemplo. El tema tecnológico, como ya les indiqué antes, es sumamente costoso. Las industrias a nivel nacional utilizan una media baja o media tecnología, muy pocas utilizan alta tecnología, porque traer una nueva maquinaria de Alemania o de Estados Unidos o de Japón significa solamente pagar en aranceles 30%, 35%. Ahora de Europa, obviamente con el acuerdo comercial ha estado bajando, pero eso no significa que sea un alto costo de poder invertir. Y peor aún, ¿qué posibilidades tiene una mediana empresa de poder traer este tipo de tecnología? Casi nulas. Entonces, penosamente, las discusiones, las discusiones que tenemos ahora, han ido más del lado de la teoría, pero no de la práctica. Y es lo que usted, Francisco, me indicaba, que es lo que se necesita. La necesidad no necesariamente está está en el libro de economía o de macroeconomía, sino está en lo que siente cada micro, cada emprendedor, cada pequeño, cada mediano empresario, cada gran empresario. Ahí es donde un país debe comenzar a tomar esas necesidades y transformarlas en políticas públicas útiles. Porque Víctor Hugo indicó dos temas que personalmente a mí sí me preocupan. Uno es, se tomaron decisiones, por ejemplo, en aumentar el salario. Obviamente, todos los ecuatorianos estamos conscientes que la mayor cantidad de ecuatorianos no pueden cubrir sus necesidades básicas porque el salario básico no paga todo lo que se requiere o todo lo que requiere un hogar. Clarísimo, completamente de acuerdo, pero no por eso se tienen que tomar decisiones en aumentar el salario sin ningún tipo de análisis técnico para saber qué es lo que puede pagar una empresa. Una de las razones por las cuales este momento en el Ecuador hay 51% de informalidad es que las empresas no pueden contratar porque tenemos una ley laboral del año 38 y tenemos 21 constituciones y una ley laboral. Esa es la manera como se ha manejado el país y es lo que indicaba Augusto. No se puede seguir cambiando las reglas del juego. No podemos tener 21 constituciones y una ley laboral. Deberíamos haber tenido varias leyes laborales que vayan evolucionando en base a las necesidades del sector productivo y de los empleados, y una constitución que respalde y que nos pueda ayudar a bajar esas tasas de interés que son tan altas para la financiación. Entonces yo creo que hay un problema de qué va primero, el huevo o la gallina, porque se han tomado decisiones, insisto, de aumentar el salario básico sin un conocimiento de cuánto creció el país. ¿Hay productividad para pagar? Yo solamente quisiera preguntar cómo una empresa que pierde productividad, que pierde ventas, por ejemplo, el año pasado el Ecuador, de lo que se prevé, cayó un 15%, un 12% en el PIB. ¿Cómo las empresas en un año tan crítico pueden aumentar los salarios? No se puede dar, no se puede llegar a ese nivel, porque lo que se está incentivando es que las empresas despidan a su personal, porque no pueden pagar. Tuvieron 4 meses de cierre por el tema de la pandemia. No se puede llegar a esto. Otro tema que dijo Víctor Hugo, que hemos tenido inflaciones pequeñas o reducidas, completamente en desacuerdo. Del año 2007 al año 2017, el Ecuador en Latinoamérica, obviamente quitando a Venezuela, que ya es un punto fuera de la lógica, el Ecuador tuvo 45% de inflación en 10 años. Si no estoy mal, Augusto posiblemente tendrá los datos más claros, pero Estados Unidos, país dolarizado, en el mismo periodo tuvo una inflación del 15%. Como un país que quiere ser competitivo y productivo tiene una inflación del 45% en 10 años. Eso le hizo más caro al Ecuador y redujo la capacidad de consumo de las personas. Posiblemente no nos dimos cuenta porque el gobierno pasado tuvo la capacidad marketinera o en publicidad de mostrarnos una cosa y se sentía una cosa completamente diferente. Sucedió lo mismo en el tema de empleo. Ahora nos damos cuenta que el empleo adecuado es bajísimo, 3 de cada 10, pero el problema del empleo adecuado viene hace 12 años. El Ecuador, a nosotros nos vendieron que el Ecuador, yo recuerdo una vez que el expresidente Rafael Correa y su ministro de Trabajo nos dijeron en una entrevista que el Ecuador estaba en pleno empleo. Creo que Augusto y Víctor Hugo saben muy bien lo que significa, estoy seguro que saben muy bien lo que significa el pleno empleo. Significa que del 100% de la población en posibilidad de trabajar, solamente hay un 5% de desempleo, pero no hay subempleo, no hay ninguna otra variable. Hay 5% como máximo de personas que no pueden emplearse. El Ecuador no ha estado cerca del pleno empleo jamás.
El grave problema es que el desempleo en el Ecuador ha estado por debajo del 5% en los últimos años, pero tenemos una informalidad del 51%, un subempleo del 22%. Obviamente, ¿cómo pensar que el Ecuador ha estado bien? No ha estado bien. Nos han puesto datos, nos han dicho verdades a medias o mentiras completas, pero no puede ser posible que desde el mismo gobierno no se tomen decisiones para solventar los problemas del empleo. Y hay una sola política que puede solucionar los problemas sociales y los problemas económicos, y es generar empleo formal. Y el único sector que puede generar empleo formal no es el sector público. No se trata de aumentar el Estado, porque aumentando el Estado no se soluciona el problema. Lo que se tiene que aumentar es la cantidad de empresas en el país, pero empresas que puedan crecer, que puedan generar empleo formal. Si es que el Ecuador no piensa con políticas pragmáticas, no en teoría, no en el libro, sino políticas pragmáticas en base a la necesidad del sector productivo, obviamente no se va a generar empleo, y lo que va a hacer es seguir aumentando el subempleo y la informalidad. Posiblemente el desempleo se quede en el 4% como está ahora, pero la informalidad y el subempleo van a seguir aumentando. Los chicos que se gradúan de las universidades van a terminar trabajando en actividades informales o en áreas que no estudiaron, invirtiendo 5 años de tiempo y dinero para tener una profesión. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas, y son cosas en la praxis y no tan necesariamente en la parte teórica. Claro, Augusto, entonces lo que es indispensable, o sea, es un momento ya de plantearnos que lo que nos ha dicho, lo último que dice Andrés, entre la práctica y la teoría tenemos que ver esa realidad, no volvernos, porque si bien Víctor Hugo resalta el mejoramiento del salario en la búsqueda de esa justicia social, claro, resulta que la justicia social está llegando a 3 de cada 10. Y los 7 que están fuera de la justicia social, ¿cómo hacemos entonces que se integren sin precarizar el trabajo y al mismo tiempo generar esta política de prestar, tener soberanía al interno, incluida la soberanía alimentaria, y generar producción para lo que nos ha dicho Augusto, ofrecérsela al mundo y que nos financie ese trabajo interno, lo que necesitamos, y a lo mejor incluso nos podemos olvidar del petróleo, Augusto. Ojalá fuese así. A ver, quisiera hacer comentarios sobre 3 temas que han surgido en esta conversación. El primero es, yo invito a todos los ecuatorianos y a mis amigos los economistas a cambiar el vocabulario. El tema, la palabra dinero electrónico crea muchas confusiones. En el mundo, la palabra que se usa para la descripción de las actividades que mencionaba Víctor Hugo es medios de pago electrónicos. Y eso la tecnología está evolucionando de tal forma que los medios de pago ya no son solo el billete y el cheque. Ahora tienes una tarjeta de débito, tienes pagos en línea, puedes hacer pagos por el celular. Si tú vas, por ejemplo, a África, Kenia, curiosamente, es el país que más desarrollado tiene su sistema de pagos electrónicos. El ministro y el campesino de Kenia, yo lo he visto con mis propios ojos, compra y vende usando su celular. Los dineros se transfieren a través del celular. Entonces, desarrollar bien un sistema de pagos electrónicos eficiente me parece magnífico. Pero es una cosa muy distinta que el dinero electrónico. El dinero electrónico es una nueva moneda, sin respaldo, tal como lo describe, por ejemplo, el candidato Arauz. Entonces, ese no es un medio de pago electrónico, esa es la idea de, en una economía dolarizada, crear otra moneda, que a mí me parece peligrosísimo. Eso por un lado. Segundo, que el tema del Banco Central, es verdad que ningún banco central es completamente autónomo, ni debe serlo. Todos los bancos centrales tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad de lo que hacen, de involucrar de sus actividades en el contexto general del desarrollo del país. Pero claro, el Banco Central puede hacer eso cuando puede. En nuestro país, lamentablemente, tenemos un Banco Central patojo, que no tiene plata ni siquiera para cubrir lo que debe, entonces tampoco le sobra dólares para ayudar a otras actividades económicas. Cuando el Banco Central tenga un capital grande, cuando sus dólares sean más que sus pasivos, ahí podemos pensar en un Banco Central como
como la Autoridad Monetaria de Hong Kong o Singapur, un banco central con recursos que puede hacer con esos recursos contribuciones a la economía importantes. Pero primero necesitamos que el Banco Central salga de su enfermedad. El Banco Central está ahora descapitalizado. Tiene pasivos que exceden con muchos sus activos. Entonces, a mí me encantaría, como piensan muchos economistas en Ecuador, que el Banco Central tenga un rol más activo en la economía. Está bien, podrá hacerlo cuando tenga su capital. Y la ley que está ahora frente a la Asamblea tiene eso en la mente. Por eso es que hay los 4 sistemas del balance. Entonces, lo que dice esa ley es cuando el Banco Central tenga dólares en el 4º sistema, que son los dólares excedentes, ahí el Banco Central va a poder hacer muchas cosas. Ojalá lleguemos a ese punto, pero creo que para eso nos faltará unos 10 o 15 años. Por el momento, pedirle al Banco Central que ofrezca recursos es pedirle que ofrezca que ofrece lo que no tiene. Cuando los tenga, podemos hablar de eso. Tercer punto que quería hacer, el consumo. Es correcto que una buena parte de la demanda agregada doméstica es el consumo, es más del 70% de la demanda doméstica. Y es también correcto decir que el consumo puede contribuir a que la economía se recupere, no hay ninguna duda. Pero no puede ser la fuente de crecimiento fundamental en el Ecuador. Tenemos el problema de que si nosotros lo único que hacemos es estimular el consumo, dado que somos un país caro, el consumo no necesariamente va a levantar nuestra producción. A lo mejor el consumo simplemente se va a ir hacia las importaciones, porque las importaciones son más baratas. Y entonces el mayor consumo no necesariamente, en una economía poco competitiva, el aumento del consumo puede ser más bien malo para el crecimiento económico. Debilita más la plata. Porque puede estimular las importaciones, pero no la producción doméstica. Entonces tenemos que pensar en el lado de la oferta. ¿Cómo hacemos que haya más producción? Y la producción va a tener que ver hacia adelante, va a necesitar de inversión, etc. El último punto que quiero hacer tiene que ver con el empleo y con el salario. Cuando hablamos de empleo y salario en el Ecuador, tenemos que pensar que el salario tiene que acompañarle a la productividad del trabajo. Y durante los últimos 15 años, el salario mínimo al menos ha crecido 4 o 5 veces más que la productividad. Todo eso nos ha desalineado. Necesitamos ser cuidadosos. Yo entiendo claramente que el trabajador necesita tener un ingreso decente. Y el trabajador tiene 2 roles, por así decirlo, psicológicamente en su cabeza. El trabajador es un consumidor y el trabajador es un productor. En cuanto a consumidor, se angustia porque el salario no le da. No le alcanza, claro. Vive en un país caro. Desde el punto de vista de la producción, dice, bueno, si ponemos salarios muy altos no va a haber empleo. Las empresas van a tener que irse a la informalidad, no se van a poder crear empleos formales. Entonces necesitamos encontrar un equilibrio que permita que los empleos que se generen sean formales. Entonces necesitamos incorporar en la discusión de la reforma laboral a aquellos que están en informalidad, a aquellos que están desempleados, a aquellos que no tienen el empleo en el sector público, que es un empleo formal. A ellos hay que preguntarles, ¿cómo salimos de esto? Y ellos van a decir, necesitamos que las empresas generen más empleo. Y eso nos remite a la pregunta, ¿cómo hacemos que las empresas crezcan? Y eso no es consumo, eso es inversión, eso es producción. Entonces eso nos lleva por otro lado. Y el tipo de reforma laboral al cual necesitamos ir, necesita ser una reforma laboral que cambie de paradigma. En el Ecuador, durante 60, 70, 100 años, hemos vivido un país en donde la legislación laboral está hecha para mantener el puesto de trabajo. Y eso viene de los años 30, en donde había un acuerdo tripartito entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, y el gobierno decía, a ver, usted, señor empresario, mantenga el puesto de trabajo, y hacía un montón de legislaciones para que el empleador no pueda despedir, para que el puesto de trabajo permanezca, y a cambio de esa le daba protección arancelaria al empresario, y se hacía la cocina entre las 3 partes. Vivimos en un mundo distinto. Vivimos en un mundo en donde los trabajadores típicamente van a necesitar cambiar de trabajo 4, 5, 6 veces a lo largo de su carrera. Entonces necesitamos una legislación laboral que permita la movilidad sin que el trabajador se caiga en el abismo.
necesitamos un sistema de movilidad laboral con protección al trabajador. Entonces necesitamos cambiar del paradigma que le protegía al puesto de trabajo a un paradigma en el cual le protegemos al trabajador en su movilidad. Entonces necesitamos repensar nuestro mercado laboral para que sea equitativo en el sentido de que el trabajador tenga la protección en su movilidad, pero que sea más móvil. Y estamos entrampados en esta pelea que necesita ser un debate más pragmático, menos ideológico. Necesitamos realmente la capacidad de generar empleo. En los siguientes 10 años, cada año se van a añadir a la fuerza laboral más o menos 100,000 nuevos trabajadores. Cada año, 100,000 nuevos trabajadores. Si queremos que esos nuevos trabajadores que ingresan a la fuerza laboral estén empleados en empleos formales, vamos a necesitar tener unas empresas medianas, pequeñas, que crezcan, que expandan, que creen trabajo. Ese es el gran desafío. Y en los últimos 10 años, el país no ha logrado crear más de 40,000 empleos formales por año. Entonces no logramos generar suficiente capacidad productiva y de empleo para absorber a la fuerza laboral que viene. Y el resultado de eso es que vivimos en un país con una altísima informalidad. Y si no nos ponemos las pilas, por así decirlo, la informalidad solo va a seguir creciendo. La informalidad es el resultado de que no crece la generación de empleo. Más que una causa de los problemas, es el resultado de una economía bastante débil. Claro, si ese resultado lo queremos cambiar y les habíamos propuesto, fíjense ustedes cómo entonces para ir y enfrentar el comercio exterior, que sea como lo hacemos, lo que hay es que resolver entonces esta primera parte, Víctor Hugo, que ustedes también la analizan, y de hecho quien gobierne lo que necesita, si bien puede tener un rasgo ideológico con una visión, lo que no puede es prescindir de lo que hay que hacer, más allá de las necesidades de respuestas ideológicas que puedan tener. ¿Cómo equilibrar eso resultaría, Víctor Hugo? De acuerdo, Francisco. A ver, yo creo que en efecto hay que ser menos ideológico y más pragmático. Creo que hay que construir en función de la teoría y también hay que construir en función de la práctica. Y la práctica nos dice cómo hacer muchas de las cosas a través de la política pública. Y yo en ese sentido, por ejemplo, creo que es importante analizar los puntos que ponía Augusto sobre el tapete y que pueden resultar ideologizados en algún momento. Entonces, lo importante ahí es saber cómo van a funcionar cada uno de esos puntos. Empiezo, por ejemplo, con el ecosistema de medios de pago. No coincido que debemos hablar de un ecosistema de medios de pago, no solamente de medios de pago, hay un ecosistema en general, tarjetas de crédito, débito, transferencias electrónicas, dinero electrónico. Ahí hago una particular diferencia. No creo que nunca el candidato Andrés Arauz ha hablado de una moneda paralela. Claramente él ha dicho que va a mantener y fortalecer. Pero cuando dice las monedas alternativas, ¿no? ¿Usted no cree que es plantearnos esa idea? De ninguna manera. Yo creo que es un nombre que se le da a uno de los medios de pago, que hablamos de este ecosistema, y que se conoce como dinero electrónico también en muchos lugares, pero es uno de los medios de pago del ecosistema. Fíjese que actualmente, de hecho, ese medio de pago está en manos de la banca privada, lamentablemente poco desarrollado en los últimos años, pero yo creo que ahí hay claramente un tema que no debe ser argumento de la política y menos de estos debates que son más técnicos, creo yo. Pero, pero en la política perdón, Víctor Hugo, pero es un argumento válido para los que no somos tan brillantes como ustedes y entienden esa parte del ecosistema. Lo que a los que no somos tan brillantes nos preocupa y queremos que discutan justo los que saben es si es que el dinero que yo tengo, esos billetes que yo tengo, lo poco que pueda tener, son los del respaldo y me van a pagar en esos billetes que yo pueda incluso irme a comprar en Colombia y no que puedan decirme, si me trae ese dinero le cuesta el 30, el 40% menos. Discúlpame que llevemos a este tema así, porque es el pueblo el que nos escucha, no son solo los economistas, mi estimado Víctor Hugo. Ten la plena seguridad, Francisco,
que cualquiera sea el que gane las elecciones, la dolarización se va a mantener. Y por eso yo decía, el problema es traer al debate técnico un tema como la dolarización. La dolarización tiene unas raíces que desde mi perspectiva fueron complejas, unas raíces que dejó a más de 2 millones de ecuatorianos en el exterior producto de este lamentable proceso de crisis financiera, pero más allá de eso yo no creo que exista político alguno que se va a poner un tiro en el pie, que se va a poner la cascarita, que va a salir de la dolarización. Cualquier político, y eso queda aquí grabado, cualquier político que decida salir de la dolarización saldrá del gobierno en peores condiciones que las de Maguad en el 99. Entonces, no hay manera. Lo único más popular que existe en el Ecuador es la dolarización, y yo particularmente zanjaría el tema de la dolarización porque no creo que debe estar en el marco pero si es que además del debate político. Pero además, si es que no la hacen, perdón, Víctor Hugo, si es que no la plantean así de desdolarizar, la pueden atacar lo suficiente que no la vayan a sostener, pues. Mira, la dolarización, como yo siempre digo, se va a mantener con dólares. Mientras exista ingreso de divisas, sea producto de lo que nos trae a la conversación en esta mesa de diálogo, que es la balanza comercial. O sea, a partir de herramientas que puedan incentivar la inversión extranjera, traer los capitales locales también, incentivar para que los capitales locales que están en el extranjero lleguen al Ecuador. Es decir, mientras más dólares ingresen a la economía y menos dólares salgan, vamos a tener la oportunidad de mantener la dolarización en la economía ecuatoriana. El Banco Central del Ecuador, fíjate que este gran debate que hubo en la década de los 90 entre monetaristas y keynesianos, tal vez ya algo de post-keynesianos, pero entre monetaristas y keynesianos era el rol del Banco Central por la inflación que generaba, que afectaba el poder adquisitivo de los ciudadanos. Entonces decían, corremos el riesgo de tener un gobierno populista que venga, ponga a trabajar la máquina de hacer billetes, eso genere inflación por la ecuación cuantitativa del dinero y finalmente afecte a los bolsillos de los ecuatorianos. A partir del 2000, eso cambió. La dolarización o este tipo de cambio fijo extremo evitó que el Ecuador sea sujeto de estos procesos de devaluación. Entonces, ya sin ese objetivo en el Banco Central y sin la discusión que había a finales de la década de los 90 a nivel mundial de por qué generar una independencia, coincido con lo que dice Augusto, normalmente el Banco Central debe tener una posición más activa en la búsqueda de generación de empleo, en cumplir con ese objetivo, que es lo que podemos hacer internamente para administrar la liquidez. Porque si bien es cierto, no podemos hacer política monetaria, podemos administrar la liquidez y eso nos puede ayudar al desarrollo de la industria local y también de las exportaciones. Y pagar. El producto... Perdón. Y pagar las importaciones también, porque si no tienen dólares que estén ahí basados, ¿cómo pagan las importaciones que pueden ser indispensables no solo para el consumo, sino para la producción, ¿no? Por supuesto, hay importaciones de bienes de capital que son muy importantes. Entonces, está claro eso. Después, como bien hablamos aquí, hay que fortalecer el consumo, hay que fortalecer la inversión, también el gasto y tener un resultado positivo en la balanza comercial. Esos son, desde mi perspectiva, los ingredientes que van a permitir que la economía se recupere. 4 ingredientes: mayor consumo, mayor inversión, mayor gasto y un resultado de balanza comercial positiva. Y para eso, efectivamente, tenemos ciertas restricciones. Los economistas somos mucho en los modelos de hablar de las funciones y las restricciones. Tenemos ciertas restricciones. Una de ellas es que, para bien, creo yo, de los ciudadanos, para mal de la política exterior, no existe esa capacidad de devaluación. Entonces hay que ser más competitivos dentro de los ecosistemas. Hay que buscar nuevas industrias de producción, nuevas y mejores industrias de producción. Hay que administrar correctamente la manera de lograr que nuestras empresas ingresen con mejores
y mejores productos con mayor calidad en el sector externo, seguramente, y lo dijo Andrés en su momento, pero seguramente hay que pensar en acuerdos comerciales con los países que tenemos una balanza comercial positiva, pero va a ser de acuerdo a los intereses del país, ¿no? Acuerdos comerciales que beneficien a los ecuatorianos, claro. Y seguramente vamos a tener que pensar, por ejemplo, en infraestructura logística adecuada para las exportaciones, y ahí ya vendrán puertos, carreteras nuevamente. Claro, ahí viene toda esa otra dinámica, ¿no? Voy donde Andrés, Víctor Hugo, porque ahí sí me gustaría que Andrés, en virtud de lo dicho, claro, lo primero que hay es que defender y salvar las industrias que tenemos y que no más pueden requerir. Y ya hemos hablado y hemos topado todo eso. El reto está puesto para exportar, porque parecería que nuevamente se vuelve a hablar como que el comercio exterior va a ser un reto cubriendo todas nuestras necesidades, el reto más importante de estos próximos años. ¿Qué le vendemos al mundo? Han hablado de tener nuevas industrias, de generar otros trabajos, de usar esos 100,000 ecuatorianos que ingresarán al mercado laboral, y esperemos al mercado laboral, no solo a la cifra de quienes podrían estar ya trabajando. Todo eso también exige un aporte y una cosa adicional de la empresa privada, Andrés. Sí, completamente de acuerdo. Como empresa privada y como sector privado, estamos conscientes de que los problemas del Ecuador no vamos a salir solamente con las decisiones que se pueda tomar en el gobierno, en el ejecutivo, en el legislativo. Todos debemos poner el hombro para salir de esta situación, más aún después de haber vivido la pandemia. Vivimos el octubre negro del 2019, que igual generó una pérdida importante en las economías, en las empresas y en la economía nacional. Todos debemos poner el hombro, eso estamos completamente de acuerdo. Cuenca es una ciudad, voy a tomar obviamente el ejemplo de Cuenca, pero Cuenca es una ciudad muy emprendedora, que, por ejemplo, ha sido olvidada por la inversión pública los últimos 30 años. El austroecuatoriano en sí, recién hace unas semanas venía de la Tacunga, y es interesante ver cómo se llega a una valla en donde dice aquí inicia o aquí termina la provincia de Cotopaxi, y aquí termina también la carretera, ¿no? Porque ahí termina la carretera. Es impresionante cómo se terminaron las líneas, se terminó la carretera en sí, se termina ahí. Y hacia el sur, toda la vida, sin importar el gobierno, la ideología, el partido, toda la vida, toda la historia del austroecuatoriano es olvidado por los gobiernos. Entonces, hay muchas razones de sentirse preocupado desde el austroecuatoriano de lo que se olvidó el gobierno nacional en poder invertir. Solamente por ponerle un ejemplo, la única inversión que hizo el gobierno nacional en Cuenca en los últimos 20 años es la cárcel, la que hubo el motín recién. Esa es la inversión que hizo el gobierno, los últimos gobiernos. Entonces, si esa es la inversión que vamos a recibir el austroecuatoriano, obviamente llegar a unos niveles de productividad o de competitividad son imposibles. La carretera a Guayaquil está cerrada, permanentemente cerrada, porque las montañas se caen casi todos los días, es obvio. Es una carretera que no se hizo con la idea de ser una carretera productiva. Entonces, son temas muy de fondo que tienen que ser modificados a nivel nacional, una ley laboral, una política arancelaria, pero también hay muchas necesidades, y por eso termino nuevamente el tema de pensar o de ver no por el lado del libro o de la teoría, sino de las necesidades. Hay muchas necesidades regionales que no han sido respondidas por los gobiernos. La situación, por ejemplo, de la agroindustria ha sido sumamente buena en los últimos años, más con la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Se han incrementado exponencialmente las exportaciones de esos productos, pero en cambio han dejado de lado a toda la manufactura. Y para hacer manufactura todavía a veces es difícil de entender que se pueda tener manufactura metida en los Andes ecuatorianos sin carreteras y sin un aeropuerto internacional, como sucede en Cuenca. Pero aún así somos líderes en línea blanca, en cerámica, en muebles de madera, en plásticos, en cartón y demás. Entonces,
Imaginémonos con esa limitación en competitividad que ha tenido el sector industrial manufacturero del austro-ecuatoriano, ¿qué se podría hacer si es que realmente se invierte? No solamente pensando en tasas de interés, que estoy completamente de acuerdo con Augusto, sino en temas tan, no sé si llamarlos sencillos, pero como infraestructura vial o infraestructura o mejor servicio aéreo, o dándole y distribuyendo mejor las decisiones en temas políticos, en temas económicos hacia el austro-ecuatoriano. Por ejemplo, hace algunos años se podía exportar desde el aeropuerto de Cuenca, pero con la centralización de las aduanas en Guayaquil se eliminó esa posibilidad. Ya no hay cómo mandar flores desde el aeropuerto de Cuenca, sino la flor de Cuenca tiene que subirse en un contenedor de aquí a Quito, se baja el contenedor en Quito y se vuelve a subir en Quito para exportar. Todo ese cargo, ese gasto le cae al productor, no le cae al aeropuerto. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas se las puede solucionar. No se necesitan nuevas leyes, no se necesitan nuevas decisiones en temas legales, sino son decisiones políticas, son decisiones de reglamentos internos de las aduanas. En el tema medioambiental, lo mismo. Cuenca es una ciudad en esencia de cerámica plana, y para obtener una concesión de minería metálica en el Ministerio de Ambiente, una licencia ambiental en el Ministerio de Ambiente, el periodo son 9 años. Entonces, ¿cómo una empresa puede ser competitiva si el gobierno se demora 9 años en darle una licencia ambiental? Ese tipo de cosas son las que yo digo, pensemos más en las necesidades y no tanto en lo que nos dice la teoría, sino en las necesidades. Se pueden solucionar muchísimas cosas y darles el aire a ese productor para poder contratar a esas 100,000 personas que van a venir año a año a aumentar seguramente la informalidad, porque penosamente van a ir por allá. Se me fue el tiempo. Lamentablemente nos quedan algunas otras cosas que nos gustaría pedirles a ustedes, pero comprometerles para que sigamos en este debate, que podamos ampliar, que podamos nutrirnos de la experiencia, de la teoría, de las necesidades, para que asimismo podamos respaldar o no las políticas públicas, ¿no? Al fin y al cabo, las decisiones políticas las van a tomar a quienes elijamos. Quiero agradecer a Augusto Latorre, a Víctor Hugo Villacrés y a Andrés Robalino. A los tres, muchísimas gracias por acudir a este encuentro. Un gusto saludarles, un buen día. Adiós, un buen día. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te gusta.